Hola niños, ¿cómo están? Vamos con una nueva cápsula grabada, continuando con el tema que estamos trabajando hace unas 2 clases atrás, que tiene que ver con las actividades económicas chilenas sustentadas en la exportación, principalmente explotación y exportación de recursos naturales. Algunas cosas que ya dijimos en otras clases es que les presentamos el objetivo de aprendizaje, que se los vuelvo a mencionar ahora para que lo tengamos eh, con claridad, que es aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones de Chile, considerando el índice de desarrollo humano, la actividad productiva, el intercambio, el consumo, las ventajas comparativas, la inserción de los mercados internacionales y el desarrollo sustentable. Este concepto, chiquillos, es a donde tenemos que llegar, ¿ya? Tenemos que llegar a entender qué es para Chile, un país exportador de materias primas, el plasmar un desarrollo económico y social desde una perspectiva sustentable, ¿ya? Nosotros partimos definiendo en una primera clase una serie de conceptos, ¿cierto? Que ustedes tenían que definir en una actividad que yo les dejé en el aula virtual y que fuimos, en el fondo, corrigiendo, ¿cierto? Retroalimentando en los horarios de chat, donde estamos en el fondo clarificando las cosas que se están solicitando en las cápsulas grabadas y en las actividades complementarias, ¿ya? Posteriormente, analizamos, aquí están los conceptos, el concepto de desarrollo, índice de desarrollo humano, diversidad productiva, intercambio comercial, ventajas comparativas, valor agregado, tratados de libre comercio, conglomerados económicos y desarrollo sustentable. En la cápsula de hace 2 semanas, estos conceptos yo los menciono y, como les dije, en el chat también los vamos clarificando. Hablamos de las características de la economía chilena, que la economía chilena se ha caracterizado a lo largo de gran parte de su historia por ser una economía dependiente de las exportaciones de materias primas, ¿ya? Y dentro de esas las dividíamos en dos: exportaciones tradicionales, que son aquellas que se derivan de la actividad minera, y las no tradicionales, que se derivan de lo que no ha sido tradición nuestra exportar, como las frutas, ¿cierto? Lo derivado de la agricultura, la actividad silvícola o forestal y la actividad ganadera y pesquera, ¿ya? Esta economía actual chilena, sustentada en la explotación de recursos naturales, se enmarca dentro de un contexto de economía global con un sistema económico llamado neoliberal, ¿ya? Mencionamos cuáles eran los 3 grandes proyectos económicos que habíamos tenido desde la perspectiva del crecimiento. Hablamos en qué consistía un modelo económico para situarnos en una contextualización de lo que era el modelo neoliberal. En esa primera clase también hablamos de las principales características del neoliberalismo, que está sustentada en la inversión privada, en una reducción del rol económico del Estado, donde el mercado es el principal asignador de recursos y el Estado en el fondo tiene que regular el orden macroeconómico, ya cumpliendo un rol subsidiario, y que esta economía neoliberal se sustenta en una característica de la economía actual, que es la globalización, en los cuales Chile se inserta a través de la firma de tratados de libre comercio o sumándose a grandes conglomerados económicos como el APEC, ¿ya? Y respondíamos las 3 preguntas de los modelos económicos desde la perspectiva del neoliberalismo. ¿Qué se produce? Lo que el mercado demanda, lo que la gente quiere consumir. ¿Cómo se produce? De acuerdo a los recursos productivos existentes, optimizando al máximo las ganancias. ¿Y para quién se produce? Para todos aquellos que puedan pagar. Los que no pueden pagar las cosas necesarias en el mercado deben procurar el subsidio del Estado, ¿ya? Y de ahí, en una segunda clase, chiquillos, nos tirábamos al tema de la diversidad productiva de las regiones de Chile, principalmente desde la perspectiva de las actividades económicas, ya teniendo presente que las actividades económicas las clasificábamos en 3: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son todas aquellas actividades extractivas del recurso natural. Las secundarias son todos aquellos recursos naturales que viven un proceso de transformación manufacturera, o sea, industrial, que sería el segundo sector económico, y el tercer sector eran los servicios, ya todo lo intangible: la educación, la salud, el comercio, el turismo, entre otras. Y veíamos una clasificación de acuerdo a las regiones de Chile. Analizamos la clase pasada las actividades económicas sustentadas en la explotación de recursos naturales del Norte Grande, principalmente concentrados en la minería, ¿cierto? Hablamos de cuáles son los principales
mercados que compran estos recursos mineros y también pesqueros, que son lo que más se produce, y también hablamos del norte chico. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Lo que vamos a hacer es seguir, ¿cierto?, el avance latitudinal para analizar lo que es la zona central, la zona sur y la zona austral dentro de esta misma perspectiva, viendo qué recursos naturales se explotan y cuáles son los principales mercados de origen. ¿Ya? La primera zona que vamos a analizar en esta cápsula grabada es la zona central, nuestra zona, ¿ya? Que va desde el norte de la quinta región aproximadamente hasta el río Biobío, ¿ya? Aquí predominan las actividades agrícolas y la industria alimentaria. Los cultivos característicos de esta zona son el trigo, el arroz, el maíz y la fruta, ¿ya? Que se pueden desarrollar, chiquillos, principalmente por el clima templado que nosotros tenemos y por el valle longitudinal que se extiende desde pasada la cuenca de Rancagua y Santiago hacia el sur, que es un territorio plano y, como ustedes se pueden dar cuenta en el mapa, bien irrigado por ríos, ¿cierto?, que nacen en la cordillera de los Andes y siguen un curso exorreico, o sea, que llegan a desembocar al mar. Por tanto, toda esta zona, principalmente de la presión intermedia, que es donde se desarrollan las actividades agrícolas, llamado valle longitudinal, está bien irrigada, ¿ok? Y cuenta con suelos fértiles. También hay algunos bienes industriales que están relacionados con la producción de plásticos, textiles, con las refinerías de petróleo, con la elaboración de cemento y también de acero. ¿Cuáles son las principales frutas exportadas? ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, está la uva de mesa, las cerezas, las manzanas, las paltas, ¿cierto? Las ciruelas, los arándanos, las mandarinas. ¿Cuáles son los principales mercados de destino? El principal mercado de destino de nuestros productos derivados de la fruta y también de las hortalizas es Estados Unidos, ya por nuestra conexión con el Océano Pacífico, hacia la costa pacífico de Estados Unidos, pero también por el cambio de estacionalidad, ya por estar en dos hemisferios distintos. ¿Ok? Por tanto, nosotros le mandamos frutas de época de verano, cuando Estados Unidos está en invierno. ¿Ok? La zona sur predominan las actividades silvícolas y agropecuarias. Dos conceptos importantes. Silvícola se refiere a las actividades forestales, todo aquello que yo puedo obtener de la tala de los árboles. Y las agropecuarias es agrícolas, que es el agro, y lo pecuario se refiere a actividades ganaderas. ¿Ya? Esta zona sur va desde el Biobío hasta la Isla Grande de Chiloé aproximadamente. De ahí hacia abajo, terminada la isla de Chiloé, comienza lo que vamos a denominar zona austral. Ya dentro de los productos silvícolas, o sea, derivados de la madera, está la madera, obviamente, el papel y la celulosa, siendo el producto más importante de esta área la celulosa dentro del criterio de las exportaciones. De ahí vamos a analizar hacia qué mercados. En la producción agrícola están los cereales, las legumbres y los arándanos. Y en la ganadería, principalmente bovinos, porcinos y ovinos. Los bovinos son las vacas, los porcinos son los chanchos, que nosotros les denominamos los cerdos, y los ovinos son las ovejas. Ahora, gran parte de esta actividad ganadera no se utiliza para la producción de carne, sino que principalmente para los derivados de esta actividad, como la leche, las conservas, los congelados. ¿Ya? Las principales exportaciones forestales por rubro para el año 2017 fueron la pulpa, que es la celulosa, la pulpa química de la madera cerrada, los tableros y chapa, papeles y cartones, molduras y el raps o astillas de madera. Y los principales mercados, si ustedes se pueden dar cuenta, es China, el mercado asiático, sigue seguido por el mercado latinoamericano, el europeo y el de Estados Unidos, pero predomina obviamente que el mundo asiático, con un 29% China y un 23% donde se suma Corea del Sur, Taiwán, entre otros. Finalmente, chicos, en la zona austral está la ganadería, está la actividad ganadera de los ovinos, ya las ovejas, principalmente para la producción de lana, ¿ok? Para la producción de derivados de la leche. Está la producción pesquera, principalmente la actividad piscinícola del salmón, que son cultivos. Hay también un desarrollo de una industria química asociada a los hidrocarburos, como el carbón, el petróleo y el gas natural. Y también está una de las importantes actividades de esta zona, que es la producción de energía hidroeléctrica,
gracias a los elementos torrentosos y de caudal que tienen los ríos en esta zona por el tipo de clima, que es mayoritariamente lluvioso. ¿Cuáles son los principales mercados del salmón chileno? ¿Ya? Acá los tenemos en cuanto a porcentaje: Estados Unidos, ¿cierto? China, Japón, Brasil tiene un rol muy importante, de hecho es el segundo después de Estados Unidos, y después está Rusia también, y en un porcentaje menor América Latina, excluyendo a Brasil. Hemos hablado, chiquillos, de los recursos naturales. Chile se sustenta su economía en exportar recursos naturales e importar principalmente recursos energéticos y tecnologías. Las importaciones es lo que nuestro país trae desde afuera para el consumo del mercado interno. Y lo que ustedes ven ahí son los principales países que nos mandan productos a nosotros. Y acá estamos, acá estamos con que nuestro principal vendedor de productos es China, con un 22,3%. Posteriormente está Estados Unidos, ¿cierto? Está Brasil, donde exportamos mayoritariamente los recursos energéticos del petróleo. Ya Argentina, Japón, Alemania, España, entre otros. Ya, lo que nos queda para la próxima clase, chiquillos, es algo importante, porque en el fondo vamos a analizar ya de lleno el objetivo que tiene esta unidad, que es entender lo importante que es el desarrollo económico sustentable. ¿Ya? Por tanto, la actividad que yo les voy a dejar está relacionada con eso, es que ustedes investiguen qué es el crecimiento o el desarrollo sustentable o sostenible y cuáles son los pilares, ¿ya?, que son necesarios para poder desarrollar una actividad económica que además genere un cuidado del medio ambiente. Ya ustedes saben que los temas medioambientales hoy día tienen una primera necesidad producto del calentamiento global y hay muchos países preocupados, ¿cierto? Sobre todo la ONU es la que ha impulsado esta temática, ¿cierto? De que los países dentro de sus actividades económicas tienen que promover el uso de energías limpias, elementos de reciclaje, no generar zonas de sacrificio, como tenemos nosotros en Quintero y Puchuncaví, tener una preocupación por que las actividades económicas no dañen el medio ambiente, no haya pérdida de la biodiversidad, ¿ya? Pero todos esos elementos son los que están relacionados con este crecimiento económico sustentable, ¿ya? Yo les voy a dejar, chiquillos, una preguntita de investigación para que ustedes la contesten en base a lo que logren leer, ¿ya? Más el complemento de esta clase. Que estén muy bien, pórtense bien. Nos vemos en el horario de chat, donde seguiremos implementando y complementando este tema de el crecimiento económico de Chile sustentado en la explotación de recursos naturales y en su exportación, en contraste con esta necesidad de generar esas actividades económicas, pero protegiendo el medio ambiente y asegurando que esos recursos naturales puedan permanecer para generaciones futuras. Que estén muy bien. Nos vemos en una siguiente clase.